Esto fue el resultado de las conversaciones que yo tuve muy al principio, cuando yo todavía estaba en el Colegio de México, o sea, antes de que se fundara el Colegio de la Frontera Norte, que en aquel entonces se llamaba Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México. En esa época, Guillermina Valdés, en Ciudad Juárez, ella como fronteriza de varias generaciones de Ciudad Juárez El Paso, ella me insistió mucho en que el proyecto incluyera de Tijuana a Matamoros, o sea, que cubriéramos la frontera norte, que no se ella me decía, hay que combatir la compartamentalización de la frontera. O sea, que no se nos quede fuera Matamoros porque no encontremos gente para Matamoros, sino que hay que buscarle. Ella me dijo, yo voy a parar las antenas para ver de la Universidad de Tamaulipas a quién nos jalamos. El caso de tu servidor llegó precisamente por el proceso de captación que tenía el Centro de Estudios Fronterizos. Buscaban estudiantes, creo que fue una gran esquema que manejaron, en las universidades que pudieran desarrollar investigaciones sobre temas fronterizos. En este caso, a mí me correspondía entrar por el área de economía. Me entrevistó en aquel entonces el maestro Vicente Sánchez, hoy doctor Vicente Sánchez, ¿no? Y Vicente Sánchez Munguía, y me entrevistó él y el responsable de la oficina en Laredo. No recuerdo exactamente el nombre de él, tenía su doctorado en planeación urbana. Me hacen la entrevista, definimos el tema. El tema en aquel entonces fue los ciclos económicos en Estados Unidos y su impacto en el empleo en la actividad maquiladora en la frontera norte. Entonces se hace la entrevista y empieza todo el proceso. De esa manera es como nos vinculamos. En aquel entonces empezamos, más bien yo iba como refuerzo, ya lo había empezado Vicente, yo iba como refuerzo a la oficina de Matamoros y se inicia con 2 investigadores, él como responsable de la oficina y tu servidor en el área de economía, donde mi jefe era el doctor Bernardo González Arechiga. Mucha gente del otro lado nos apoyó, la gente de Brownsville, nos apoyaron desde la Universidad de Texas, UT Brownsville, como otras instituciones que la verdad tuvieron un apoyo muy importante y que ahí, aún con las diferencias culturales o aún con las diferencias de país, se puede lograr un intercambio, una interacción muy interesante. Eso solamente por mencionar unas. Tuvimos que ver obviamente con periódicos, con periódicos, con televisora. Escribíamos en el periódico, me tocó ser colaborador. Participábamos en entrevistas de radio, participábamos con gente de organizaciones de distinto tipo. Entonces, eso le da al Colegio de la Frontera Norte una presencia fundamental en estos lugares, que a veces no es entendida en Tijuana, porque como que es más especializado el asunto y no vive en la cotidianidad bueno, sí la viven, tampoco es que no es, pero es distinta a la cotidianidad en una dirección regional que está en la frontera y que interactúa con todos estos actores e instituciones de manera común y que lo ven como la institución que puede dar guía, que puede dar luz en muchos temas donde no se tiene gente especializada. Bueno, en Matamoros, digamos que ya en términos de su manera de la vida cotidiana, pues estaba muy asociada con este perfil, por un lado, de ser una ciudad muy orientada a la industria de la maquila y con sus organizaciones obreras muy consolidadas. Entonces, toda esta cuestión del sindicalismo que de alguna manera ha sido tema de la doctora Silvia Quintero, ya académicamente, es un tema que venía ahí pues histórico de Matamoros del siglo XX.
con estas formaciones obreras con mucha influencia en la ciudad. O sea, realmente las organizaciones obreras, su burocracia de obrera era la que gobernaba la ciudad, ¿no? Cirila Quintero se interesó en entrar al Colegio de la Frontera Norte y yo le planteé la idea como un buscapié, sin muchas esperanzas, de que se fuera a Matamoros. Le encantó la idea, le encantó, de inicio le encantó la idea, y ella me dijo que su interés era la cuestión laboral sindical, y que a mí me pareció un agregado a todo lo que habíamos ya abarcado del Colegio de la Frontera Norte. Me pareció una excelente idea, y el dinamismo, la entrega de Cirila Quintero. Sin Cirila Quintero no hubiéramos desarrollado Matamoros. O sea, fue un elemento central, fundamental, para que pudiéramos establecer la oficina de Matamoros. Desde Matamoros yo convertí como en mi base para hacer los estudios que realicé sobre sindicatos en toda la frontera norte, porque no solo hice sindicatos en la máquina, también hice sindicatos en Monterrey, en las industrias, hice sindicatos también agrícolas. Entonces yo creo que Matamoros para mí siempre ha sido el espacio desde donde yo he realizado mis estudios sobre cuestiones de la sindicalización. Considero Matamoros como ese corazón para hacer estudios de los sindicatos. El colegio se había involucrado en algún proyecto que había dirigido un investigador economista que estaba aquí antes en el colegio, que era de los fundadores, y que se llama José Luis Contreras, que ahora es un empresario aquí en Tijuana. Pero él había estado en ese proyecto, al frente de ese proyecto, y había abierto para, como digamos, avanzada de lo que después sería el colegio, para administrar ese proyecto, abrieron esa oficina ahí, ya con el nombre de Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México. Cuando llegamos el local que conseguimos para la sede del COLEF en Matamoros, pues era una plaza comercial céntrica, porque era lo que buscamos, no muy grande, pero que era un salón grande nomás, ¿sí? Entonces, aquí lo curioso es de que pues tuvimos que aventarnos un proyecto de distribución arquitectónica a mano alzada, un dibujito de mano alzada, y con un carpintero que conseguimos, pues tratar de hacer las mejoras, los cubículos, la recepción, toda la situación para hacer aparecer lo que siempre fue el llamado del doctor, pues, o sea, y el doctor trae una frase, el doctor Bustamante trae una frase muy común: aquí no se trata de poner huevos, sino de cacarear. Entonces teníamos que hacer, aunque eso era un proyecto que no nos estaba costando el gran dineral, sí tenemos que crear una imagen que jalara y que llamara a la gente y que se sintiera la presencia de COLEF ahí, ¿sí? Entonces, te digo, hubo una anécdota porque pues nosotros, por las prisas, la falta de recursos, pues teníamos que hacer divisiones con el mismo carpintero que traíamos, que lo habíamos contratado para poner unas puertas y hacer unos libreros. Entonces, aquí la cuestión era levantar muros de tabla roca, pero como ya no se conocía el tabla roca, yo de Tijuana sí lo conocía porque aquí era más común, ¿sí? Entonces tuvimos que conseguir un amigo con un pick-up allá que nos trasladara, comprar en Estados Unidos, en el lado de Texas, pues, en Brownsville, el tabla roca, y empezar a decirle al carpintero cómo pudiera hacerlo en función de lo que yo había observado, porque yo tampoco era constructor, ¿no? Entonces, la cuestión, esas cosas, te digo, son anecdóticas para mí, porque eran las cosas que hacíamos con puro valor, pues, e imaginación. Y luego viene, pues, ahora sí, alfómbralo, ponle cortinas, algo que se ve bonito, pues, ¿no? Entonces, tratar de conseguir créditos para esas cosas, cuando en realidad, como no se utilizaban las transferencias bancarias, pues esperaba que nos llegara el giro, un giro telegráfico para poder hacerlo. Afortunadamente, había un director administrativo que nos apoyaba mucho, lo mencionó ahorita, Javier del Río Fernández, ¿sí? Que siempre estuvo al pendiente de nosotros en ese sentido. Era muy amigo del doctor Bustamante, pero además era
el brazo administrativo, era el que se encargaba de los recursos, ¿no? De la distribución de los recursos. Nosotros íbamos con la consigna del doctor, tú saca el proyecto, a ver cómo lo hacemos. Y afortunadamente, pues la sede está, la sede creció, tuvo su momento de gloria, ¿sí? Porque yo creo que esto ha sido parte de todo este proyecto que el doctor soñó, se imaginó y lo ha hecho realidad. Y sinceramente yo siento un gran orgullo formar parte de ese proyecto, ¿no? Hay un texto que dice que lo pequeño es hermoso. Y cierto, al ser pequeños, se tiene la ventaja de estas interacciones que estaban mencionando. De este conocimiento que hay por distintos organismos, instituciones y demás. Pero por otro lado, y eso pequeño, pues obviamente no tiene las mismas armas que tienes en una institución más grande. Una institución más grande del mismo colegio, digamos, con estos organismos, con estas serie de partes del organigrama donde hay difusión cultural, donde hay actividades de distinto tipo. Entonces, los retos tenían que ver en parte con el tamaño de la institución, con los recursos de la institución. No se contaba con un edificio propio, por ejemplo, y entonces eso nos tocó estar en edificios. A mí me tocó sacar papeles en una oficina donde estaba totalmente llena de agua. Fui el primero que llegué a rescatar pues parte del mobiliario, parte de lo que se podía rescatar de un edificio inundado. Y ahí me puse a secar papeles y cosas así. Pues son parte de los retos que tiene uno en este tipo de instituciones, que son pequeñas, pero sigue siendo hermosas. O sea, no lo pequeño necesariamente es malo, vamos. Pero sí te presenta estos retos de enfrentar, obtener la información. No tiene uno la misma, bueno, por un lado sí tiene uno presencia, pero por otro lado no tanta en otros sectores, ¿no? El colegio le ha dado a la región y le ha demostrado sobre todo la importancia de las ciencias sociales y la importancia que es estudiar fenómenos sociales como la migración, como los sindicatos, como los embarazos adolescentes, como la cuestión de la binacionalidad, o sea, todo con la importancia de los problemas urbanos. Me parece que el haber dado este sentido que no había en una sociedad que es altamente, yo creo que más preocupada por lo económico, por el dinero, por el comercio, y mostrar que en estas sociedades hay una parte social fundamental, me parece que es lo que más ha aportado al colegio. Y también ha mostrado que en espacios que no son ciudades cosmopolitas, también pueden florecer la investigación y los eventos de alta calidad. Entonces yo creo que eso el colegio ha mostrado a la comunidad que la academia no solo es estar en un cubículo, como recientemente decían, sino también es involucrarse y dar voz a muchos de los actores sociales que se desenvuelven diariamente, y que pues también poner esas voces en frente de los tomadores de decisiones. Matamoros, curiosamente, yo había estado preocupado desde el Colegio de México en este estereotipo de la frontera como una región de agringados, de mexicanos que ya no son tan mexicanos, pero que enfocaban básicamente Tijuana como una ciudad de lo más alejado de lo mexicano. Bueno, el contraste de esa visión de Tijuana era Matamoros. Matamoros era lo más mexicano de la frontera norte.